Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo óyeme cantar. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo óyeme cantar. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, nos vamos a comer yo un arroz con bacalao. Y en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo óyeme cantar. Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a una nueva edición de El Sol de Nuestra España. Miren cómo empezamos hoy, con Sarandonga, chiribin, chiribin, que temazo, temazo. Así que a pedido de los oyentes y a pedido mío también, me gusta mucho el tema. Así que bueno, Sarandonga de Lolita Flores, que atención, este año está cumpliendo 25 años. 25 años está cumpliendo Sarandonga de Lolita. Mi edad está cumpliendo, la verdad es esa. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del Sol de Nuestra España. Como bien ustedes saben, Oscar Di Profio Bernardes, ausente con aviso por cuestiones de salud. Dentro de un ratito seguramente lo vamos a tener acá con todos ustedes para disfrutar de esta edición 1319. Miren, estamos sacando ahí las cuentas de los programas, así que programa número 1319. Así que bueno, hoy equipo completo. Beto en estudios centrales, en la operación técnica. Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buen sábado. Belén Dipsa en la producción y redes. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Así que bueno, también Mónica Cervantes en la producción. Oscar Di Profio Bernardes, vuelvo a repetir, como está siempre con nosotros en la conducción, hoy ausente, después en un ratito lo vamos a tener al aire. Y quien les habla, Mili Dipsa en la producción y técnica. Así que bueno, como todos los sábados, damos continuación a la programación de Radio del Pueblo, ¿sí? Luego de Consentidos con Manuel Corral Vide y Carlos Ayo, que les mandamos un beso grande. Así que bueno, El Sol de Nuestra España, hoy hasta las 13 horas, con la mejor música, la mejor información, las mejores entrevistas, como siempre. De todo. La verdad que sí. Así que muy bien. Bueno, vamos a empezar, amigos, como siempre, con también el santoral del día de hoy. Por supuesto, porque hoy el santoral es Beata Antonia de Florencia, una religiosa italiana del siglo XV que enviudó 2 veces y tuvo una crisis tanto espiritual como existencial que fue llamada a una vida religiosa, oponiéndose a su familia que pretendía casarla de nuevo. Mira. Fue así que se convirtió en superiora modélica, reformadora de las costumbres, ejemplo de virtudes y obediencias. El nombre Antonia es de origen latino y significa la que se enfrenta al adversario o invaluable. Muy bien, así que bueno, para todas las Antonias les mandamos un beso grande. Un beso sí, grande. también. Saludos. Así que felicidades en su día. Muy bien, y también hoy vamos a ir con el Día Internacional, porque hoy tenemos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que busca concientizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan las personas con estas patologías. Este día promueve la equidad en el acceso a diagnósticos y tratamientos, la investigación y la colaboración indisciplinaria para mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias. Un día muy importante, la verdad, enfermedades raras, cada día, la verdad, se van descubriendo muchísimas más. También gracias a la tecnología, hay que decirlo, ¿no? La tecnología es una gran aliada de la salud. Así que muy bien. En España, hoy, Día de Andalucía, le mandamos un saludo grande también a toda la comunidad hispano-argentina de acá, que
también los centros andaluces que están en toda la Argentina, les mandamos un beso grande. Bueno, la comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía, y en este día se conmemora el referéndum por el que Andalucía llega a constituirse como comunidad autónoma con plenas competencias y gobierno propio. Y las tradiciones salen a festejar en sus calles, como por ejemplo el pan con aceite y azúcar, la romería del santo o la fiesta de la sopa de los 7 ramales. Así que miren, una gran fiesta. Sabemos que acá también, vuelvo a repetir, en Argentina se festeja en los diferentes centros andaluces. Les mandamos un beso enorme a todos. Muy bien, en Argentina es el Día del Bailarín, en honor al nacimiento del argentino Jorge Raúl Itovich Don, considerado en todo el mundo como uno de los más grandes exponentes de la danza clásica del siglo XX, dejando una huella imborrable con interpretaciones como el bolero de Ravel y fundador de su propia compañía, l'Europa Ballet. Así que bueno, además este día obviamente se dedica a reconocer a los artistas del baile, que la verdad también en la colectividad hay muchísimos, y fuera de la colectividad también todos los ritmos que bueno, vemos en los escenarios argentinos e internacionales. Así que bueno, vamos a meternos de lleno ahora sí con todo lo que tenemos para hoy. ¿Te parece, Belén? Por supuesto. Muy bien, bueno, vamos a empezar hoy como siempre Ernesto Arriaga con el tránsito y el transporte argentino, también Tony Cabot con el deporte español, Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza española, que acá voy a hacer un parate, voy a hacer una pausa porque bueno, en la semana se han contactado muchos amigos, muchos oyentes. Hemos recibido bastantes mensajes, Tuviste semana movidita, con la realeza española. Bastante movida para trabajar, Sí, la verdad muchos rumores raritos ahí. Pero bueno, raros. Los vamos a ampliar después en el momento real con Belén Dipsa. También Roberto La Rosa con el deporte argentino y quien les habla, Mili Dipsa, con eventos y espectáculos que bueno, ya de a poquito ya se van moviendo, empiezan a haber más eventos. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. En el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, con quien estaremos hablando sobre el aniversario número 113, que fue ahora en este mes de febrero, las actividades y las visitas del Principado de Asturias que va a haber este 2026. Así que muy importante para que lo tengan en cuenta. También en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, Emil Sarroyo Pastor, presidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina, nuevamente vamos a estar dialogando con ella sobre cómo se debe votar desde Argentina, ¿sí? Recuerden que están las próximas elecciones de Castilla y León 2026, así que eso en la segunda hora. Y también tenemos hoy una invitada, miren, bailarina y docente de danza española, Andrea Mercedes Gallo, que ya es amiga de la casa, la verdad, que nos va a estar invitando a las clases de flamenco sevillanas y técnica de castañuelas en el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Una propuesta muy importante que se está realizando, así que para que lo tengan en cuenta. Pero hoy también, hoy 28 de febrero, estamos con sorteo, Belén. Tenemos un sorteo para todos los oyentes que nos estén escuchando, tanto lo pueden hacer de forma de teléfono como también por las redes sociales, Sí, la verdad que sí, así que bueno, recuerden que hoy se van 2 pares de entradas, es decir, 2 entradas para ir al espectáculo Sangre Gitana, un espectáculo protagonizado por Juan Amador junto al Ballet Flamenco de Alicante, que se presentan el próximo 7 de marzo a las 21:30 horas en el escenario de la Sala Alejandro Casona, que está en Solís 485 en Capital Federal. Así que repito, hoy se van 2 entradas, son las últimas 2 entradas que se van, una persona ganadora, 2 entradas se lleva para este espectáculo Sangre Gitana, un espectáculo que bueno, es nivel internacional, la verdad, y lo tienen acá, en la Sala Alejandro Casona, con Juan Amador y el Ballet Flamenco de Alicante, que también le hemos hecho entrevista en ESNE+, la verdad que la pueden disfrutar allí en el canal de YouTube. Así que, ¿cómo pueden hacer, Belén, para participar? Se pueden comunicar con nosotros al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer por WhatsApp, llamada, mensaje o audio, también mensaje de texto o llamada de la forma clásica. Y a las redes sociales se pueden también anotar a través de Instagram y Facebook como @somosesne, nos encuentra así. O ponen en el buscador El Sol de Nuestra España. También tenemos Twitter y también YouTube, donde se pueden suscribir y escuchar todos los programas completos, las secciones y las entrevistas. La verdad que sí, recuerden que en el canal de YouTube, como Belén decía, hay programas completos, entrevistas, secciones y la serie audiovisual ESNE+, donde la pueden disfrutar.
y siempre los invitamos a que se sumen. Es gratuito suscribirse, así que miren, qué mejor opción, ¿eh? Nos buscan ahí El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube. Así que a participar, porque minutos antes de finalizar el programa estamos anunciando a la persona ganadora, ¿eh? Son 2 entradas. Así que muy bien. Bueno, amigos, ahora sí, miren, 11:13. La verdad, hermoso sábado de hoy, ¿eh? La verdad que el sol está a pleno. Les vuelvo a repetir, Oscar Di Profio Bernardes, ahora dentro de un ratito lo vamos a tener, porque obviamente les va a contar cómo sigue su salud. Así que bueno, antes de ir con la siguiente entrevista, bueno, les cuento, hoy está haciendo 22 grados 4, así que ideal, ideal. Miren, nos pueden estar escuchando desde el auto, desde la casa, sabemos que nos escuchan desde donde están, la verdad es esa, nos eligen, así que nos llena de orgullo que estén del otro lado. Así que muy bien, ahora sí, amigos, vamos a ir con el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos, Beto. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Terminando el mes del aniversario número 113 de la fundación del Centro Asturiano de Buenos Aires, además de la invitada del día de hoy, les voy a contar los espectáculos, mejor dicho, la cartelera de la Sala Alejandro Casona de la sede social de Solís 485 en Capital Federal. Vamos a empezar con el viernes 6 de marzo, donde se va a estar presentando la banda de la Policía Federal Argentina a las 19 horas. Vuelvo a repetir, viernes 6, la banda de la Policía Federal Argentina a las 19 horas. Luego el sábado 7 de marzo, Sangre Gitana. Hemos tenido acá en el programa al quien es bailador y director, Juan Amador, junto al Ballet Flamenco de Alicante, que van a estar presentándose a las 21:30 horas el sábado 7 de marzo con este espectáculo Sangre Gitana, que es excelencia dentro de la escena flamenca. Así que para que lo tengan en cuenta, vayan tomando nota, Luego también el miércoles 11 de marzo, Juan Quintero a las 20 horas va a estar en el escenario de la Sala Solís. Y después, atención, porque se vienen funciones de Candlelight. El viernes 13 de marzo a las 19 y a las 21:30 horas. Y luego el sábado 14 también tenemos Candlelight a las 19 y a las 21:30 horas. Así que son 4 funciones, viernes 13, sábado 14, para que tengan ahí 2 opciones totalmente diferentes. También el sábado 21 de marzo llega el baile de época con especial temática de San Patricio a las 16 horas. Este baile de época que también realizan lo que es Bridgerton. En esta oportunidad, baile de época especial San Patricio, sábado 21 de marzo a las 16 horas. También llega el Festival Internacional de Castañuelas, esta edición número 12, de la mano de Teresa Lais y compañía, que vienen de diferentes países, el próximo domingo 22 de marzo a las 19 horas. Así que repito, Festival Internacional de Castañuelas, edición número 12, domingo 22 a las 19 horas. Y cerrando este mes de marzo, que ya estamos acá nomás, lo que es marzo, el viernes 27 y sábado 28 a las 21 horas llega Martín Macielo a la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Este cantante argentino con proyección internacional se va a estar presentando en un espectáculo cargado de clásicos inolvidables y el estreno mundial de una nueva canción. Así que atención, aquellos que quieran disfrutar de Martín Macielo en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, viernes 27 y sábado 28 a las 21 horas. Bien, y ahora para que nos cuenten un poco más acerca justamente de este aniversario número 113 del Centro Asturiano de Buenos Aires, que fue el pasado 23 de febrero, tenemos a su presidente, Pilar Simón. Pilar, muy buen día, bienvenida al Sol de Nuestra España, ¿cómo va? Hola, buen día, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, acá andamos y bueno, felicidades para vos, para toda la institución, para todo el equipo que allá llevan adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires, que cumplió nada más y nada menos que 113 años. Sí, correcto, el día lunes fue nuestro cumpleaños 113, realmente 113 años de venir superándonos año a año. Uh-huh. Es una institución que, bueno, gracias a Dios podemos seguir cumpliendo años, podemos seguir teniendo muchos proyectos y los estamos cumpliendo. La verdad que tanto el teatro de la sede social de la calle Solís como en Vicente López tenemos
muchas obras. El teatro realmente este año va a estar a pleno. Tenemos muchas funciones programadas y de calidad de todas. Y en Vicente López, bueno, ya hemos arreglado varias cositas, hemos pintado todo el gimnasio del primer piso, la verdad que quedó muy bonito. Hemos tirado todas las mesas de cemento que teníamos en el campo Covadonga y hemos hecho todo un playón muy bonito. Bien. Y tenemos mesas y sillas nuevas. El domingo, la verdad que el club estuvo explotado, por decirlo de alguna forma. Sí. Concurrieron muchas familias, aparte de ser el domingo familiar. Estuvo muy lindo. Bien. Y este año vamos a tener visitas importantes del Principado. En el mes de marzo va a venir la vicepresidente, la señora Jimena Llamedo, y en el mes, no sabemos, de octubre, esperemos tener la presencia del presidente del Principado. Así que todos son buenas noticias. La verdad que sí. Bueno, justamente esto que estás comentando, que vienen trabajando año tras año en el Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto el Campo Covadonga como también la Sala Solís, y bueno, todo lo que han realizado en el 2025 y ahora meternos de lleno en los proyectos del 2026. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando muy bien, seguimos sumando socios, ya están empezando las actividades, o sea, en el mes de febrero ya empezaron todas las actividades deportivas, así que estamos trabajando bien. La pileta estuvo bien este año, vamos a ver si la podemos tener abierta en el mes de marzo mientras nos ayude el clima, así que bien, todo bien, gracias a Dios, contentos. El mes que viene comenzaremos con los tecanastas tradicionales también, así que bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Bien, eso es lo importante también. Y bueno, justamente estabas comentando de la temporada de pileta, que, atención, es con beneficios exclusivos para socios, con el complejo y los vestuarios totalmente renovados, que también, bueno, han hecho un trabajo ahí excelente, renovando vestuarios, demás, lo estuvimos viendo allí. Y bueno, también lo que decías, hay que aprovechar, si en marzo hay unos días lindos, para ir a disfrutar el verano, lo que queda del verano en el asturiano. Tal cual, sí, es la idea. En principio estaría abierta los fines de semana mientras nos permita el clima. Y si durante la semana el clima se proyecta que va a estar bien, también la tendremos abierta. Bien, perfecto. La verdad que, bueno, una propuesta más que interesante. En el mes de marzo también van a poder disfrutar. Y después, también en el mes de marzo, tienen lo que es el tercer tiempo, el sábado 21 de marzo, tercer tiempo, a las 21 horas, que es una nueva edición, que es para la gente que hace deporte, ¿o es abierto al público? No, lo que pasa que es un tercer tiempo de deporte, entonces más que nada lo que van son los que practican algún tipo de deporte y se reúnen a comer unas hamburguesas, un asado, para relacionarse un poco más, para hacer un poco de sociales. Sí, está perfecto, porque justamente disfrutan el deporte y después la parte social, que bueno, como dice, el tercer tiempo, justamente, vieron que el partido tiene dos tiempos y después viene el tercero, que es ahí la parte social, con todos disfrutando lo que es la gastronomía y la bebida. Así que, y después el domingo 29... Y disfrutando de las instalaciones hermosas que el Centro Asturiano tiene realmente. No es por mandarme la parte, no es por ser fanática, pero realmente tenemos unas instalaciones muy buenas y que las seguimos mejorando día a día. Claro, totalmente. Y bueno, justamente las instalaciones también las pueden disfrutar el domingo 29, ¿sí? Domingo 29 de marzo, desde las 11 horas, donde van a poder disfrutar del domingo familiar, que es el ingreso sin cargo para el grupo familiar y amigos del socio, servicio de parrillero disponible, a partir de las 15 horas, con juegos, recreación para disfrutar en familia. También disfrutan de las instalaciones, tanto el sábado 21 con el tercer tiempo, como el domingo 29 con el domingo familiar. Así es. Sí, tenemos por suerte muchos proyectos para este año también, esperemos poder cumplirlos y seguir creciendo como se viene desde siempre. La verdad que desde que este Centro Asturiano se formó, los asturianos que lo hicieron tuvieron una visión increíble de lo que querían y realmente a nosotros nos cuesta mantenerlo, pero es nuestra obligación seguir manteniendo lo que ellos hicieron.
La verdad que sí, y para todas las generaciones, porque vienen trabajando con las generaciones del ayer, podemos decir, y del hoy, y pensando también en el futuro, con todas las renovaciones que hacen. Sí, cuesta, realmente Ujú, cuesta porque ha cambiado mucho la idiosincrasia de la gente. Antes iba toda la familia a una institución ujú, y ahora realmente van solamente los que hacen deporte. claro. Pero bueno, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir transmitiendo la asturianía, que es lo que a nosotros nos motiva y estoy segura de que lo vamos a ir logrando. Seguramente sí, y bueno, y también las visitas que tienen del Principado, que vienen acá a la Argentina, para ver todo el trabajo que hacen ustedes en el Centro Asturiano de Buenos Aires, creo que eso también marca, ¿no? Un poco lo que hacen, el trabajo que realizan. Sí, esperemos que sea una visita eh, buena la que nos vienen a hacer, creemos que sí, y esperemos poder colmar las expectativas con las que ellos vienen, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a estar ahí expectantes a ver cuando sean las visitas respectivas del Principado de Asturias. Así que bueno, Pili, antes de cerrar, vamos a pasar los contactos, ¿sí? Para que ustedes se puedan contactar con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden que todos los días se pueden contactar al 11 51 58 58 58. Repito, 11 51 58 58 58 para consultas y reservas, ¿eh? También hay un número de teléfono fijo, aquellos que se quieran contactar, lo pueden hacer al 4381-0654. Repito, 4381-0654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, si tienen consultas tanto del campo Covadonga como de la sede social. ¿Es correcto, Pili? Sí, correcto, Bien, correcto. bien, bien. Así que bueno, más que invitados también, y aquellos que se quieran sumar como socios, lo pueden hacer también a esas líneas de teléfono y en las redes sociales que están muy activos, ¿eh? Sí, así es, así es. Eso es lo que tratamos, de difundir lo que estamos haciendo. Sí. En Solís se renovó el teatro, se pintó todo el teatro, la verdad que quedó espectacular, así que estamos muy, muy orgullosos de nuestras instalaciones. Ujú, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos. Felicidades nuevamente, felicidades para todos allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires por un nuevo aniversario. Nos estamos viendo y si te parece vamos a disfrutar un poco de música asturiana. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes y Muy, cariños a todos, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Pili. Así que bueno, vamos a cerrar, como les dije, ¿eh? Música asturiana, folk asturiano, mejor dicho, grupo de música folk asturiano. Y miren, esta propuesta que viene de la mano del grupo Cerezal. Grupo Cerezal, así que y este tema que se llama La Polesina. Vamos con la música. Recuerdo llevo de ti que quise una polesina. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y seguimos en el sol de nuestra España. Así que y ahora sí, vamos con el flash de nuestro embajador del tránsito argentino, Ernesto Arriaga. ¿Cómo va, Ernesto Arriaga? Muy bien, espectacular. Pensando en Cacho únicamente, que sé que está mucho mejor. Sí, está mejorando de a poco. Ya lo peor pasó, podemos decir, ¿eh? Perfecto, él tiene las tres Marías, tres clavos. Claro, exactamente. Qué buena metáfora, ¿eh? Qué buena metáfora las tres Marías. La verdad que sí. Así que, pero bueno, Arriaga, queremos saber cómo está el tránsito. ¿Qué pasó en la avenida General Paz y Eva Perón? Bueno, hubo un choque vuelco. Choque de 4 autos vuelco, ya se hizo el peritaje, se retiraron 2 a la altura de Eva Perón, mano hacia la zona del Puente de la Noria. Un herido al Durán y mucho tránsito demorado. Me imagino, claro, sí. Es decir, está todavía el tránsito demorado. Hoy, recordemos, es 28, último día del mes. Calculo que hay también un poco de recambio turístico. Hay recambio turístico en la 256 de Aguasa, la Buenos Aires, La Plata y la ruta del Mercosur, con bastante tránsito hacia Gualeguaychú, que hoy es el último día de carnaval.
Ah, claro, bien, bien. Bueno, para que lo tengan en cuenta, el último día de carnaval están un poco cargadas lo que son las Recordar, autopistas, sí, todo. recordar que la autovía Mercosur no se paga en efectivo, se paga con telepase o con medios electrónicos. Bien, por favor. bien. Al igual que el puente Rosario y Victoria, hacia la zona de Santa Fe, Entre Ríos. Bien, perfecto. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, no se acepta efectivo, telepase o código QR, ¿era verdad? Exacto, no hay cabina de peaje personal. Claro, no hay personal, así que para que lo tengan en cuenta, sabemos que muchos nos están escuchando desde el auto, están viajando, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Después, bueno, también es importante tener la BTV al día, me imagino, por el tema de que si lo La piden... BTV al sí. día, por supuesto, y el seguro obligatorio al día. Bien, hay obviamente también controles policiales en diferentes puntos. Sí, Gendarmería Ujú. Sí, a ver. del Mercosur, para que no haya inconvenientes, y el que va directamente a los carnavales, que se quede a dormir, y si toma alcohol, se queda a dormir hasta el domingo. Bien, es importante eso del alcohol. El alcohol, 0, tiene que ser. Sí, Bien. Muy bien, así que bueno, para que lo tengan en cuenta, si van a manejar, no tomen, muy fácil, no tomen. Y si toman, bueno, se quedan a dormir ahí un ratito, porque la realidad es que es un peligro estar manejando así. No solamente es la vida de ustedes, sino la vida también de las personas que llevan en el auto y las personas de terceros también, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, ahí reconectamos con Arriaga. Bueno, Arriaga, también tenemos obras de ampliación en el puente La Bruna. A ver. Ahí estamos reconectando. Arriaga, ¿me escucha? Sí, correcto, señora. Bien, tenemos obras de ampliación en el puente La Bruna, para que lo tengan en cuenta. Durante la semana próxima habrá restricciones en Cantilo, según el siguiente cronograma, ¿eh? En la noche del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, reducción de calzada nocturna en Cantilo de 22 a 7 horas. Así que esta es una información que salió en el día de hoy para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, hemos perdido acá la conexión con Ernesto Arriaga. Seguramente después en la segunda hora vamos a tratar de conectarlo, a ver si podemos. Ahí estamos. Bueno, acá estaba el flash del tránsito con Ernesto Arriaga. Así que bueno, precaución, precaución amigos. Hoy es un día también de recambio. Y como siempre decimos acá en el Sol de Nuestra España, como siempre dice Ernesto Arriaga también, que el viaje sea parte de las vacaciones. El viaje parte de las vacaciones. También lo pueden disfrutar, la realidad es esa. Así que muy bien. Bueno, Belén, recuerdan hoy estamos con sorteo. Estamos con sorteo, así que se pueden anotar al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Lo pueden hacer por mensaje de texto. Estamos con las llamadas, que está un poco colapsada la línea, así que si llaman, acuérdense que cuando sale el correo de Vox, dejen su mensaje ahí también, que vamos a estar recibiendo todo, ¿sí? Así que también lo pueden hacer por WhatsApp, nos mandan mensaje de audio o también mensaje de texto de forma tradicional, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Acá juntamos todos los mensajes, todos, durante el programa y en la semana también. A veces tardamos un poquito más en responder por una cuestión de la cantidad que va llegando, pero se quedan tranquilos que nosotros desde acá recibimos toda la información que ustedes nos envían. Como así también, ya que estamos, les vamos a decir, aquellas instituciones que ya estén empezando con eventos, nos lo pueden ir enviando. Ya estamos entrando en el mes de marzo, ¿sí? En el mes de marzo, y estamos volviendo con el calendario de eventos. Así que, vuelvo a repetir, aquellas instituciones que quieran enviarnos los eventos, espectáculos que hacen y demás relacionado a la colectividad hispano-argentina, bueno, nos lo pueden enviar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100, a través de las redes sociales o también a través del mail, el mail que es elsoldenuestrahispana@gmail.com. Así que lo decimos porque a veces pasa, ¿no? Que se olvidan, bueno, o lo mandan muy cerquita de la fecha. Pedimos que lo envíen con tiempo para que nosotras podamos coordinar todo y, obviamente, darle la difusión que corresponde. Así que muy bien. Bueno, vamos a ir con la cotización del dólar y euro. ¿Les parece? Vamos a ir con el dólar oficial, que en el día de ayer cerró para la compra en 1.370 pesos,
para la venta en 1.420 pesos. Luego tenemos lo que es el dólar blue. El dólar blue que cerró en el día de ayer en 1.405 para la compra y en 1.425 para la venta. Lo que es euro para la compra cerró en 1.598,94 y para la venta en 1.695,38. Así que bueno, estas fueron las cotizaciones, recuerden, del día de ayer, 27 de febrero. Así que muy bien, seguimos, les vuelvo a repetir, el sorteo. Hoy, minutos antes de finalizar el programa, anunciamos a la persona ganadora de estas 2 entradas para ir a ver Sangre Gitana, un espectáculo protagonizado por Juan Amador y el Ballet Flamenco de Alicante. Así que es el próximo 7 de marzo a las 21:30 horas en la sala Alejandro Casona de Solís 485. Así que a participar porque hoy se van estas 2 entradas. Así que muy bien. Y hablando de entradas, le vamos a dar justamente la entrada a Oscar Di Profio Bernardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. ¿Cómo le van a ustedes? Buenos días también para toda la audiencia del Sol de Nuestra España, edición Vega. ¿Cómo están? ¿Todos bien por allí? Muy bien, acá estamos y bueno, queremos que nos cuentes cómo estás vos, cómo fue esta semana. Muchos amigos se contactaron, que les agradecemos desde ya, se estuvieron contactando. Sí. Así que bueno, contanos. Bueno, desde ya, antes que nada, no me quiero olvidar de ni quiero agradecerle a tantos amigos, a Carlos Alberto Rivadulla Campos de La Estrada, a Miguelito Martínez también, a Enrique Quepa, a Federico de Liechtenstein de Continental también, que me vino a ver. Bueno, esta semana fue una semana muy importante, muy decisiva, porque el miércoles me han operado, el miércoles a la mañana me han operado, realmente, bueno, salí bien de la operación, tengo puesto 3 tornillos, ahí en lo que es la parte del platillo tibial donde tuve la fractura, y bueno, y simplemente ahora estoy haciendo ya el reposo en casa, obviamente con los cuidados necesarios, y de a poco ya comenzar a mover esa pierna para luego posteriormente ir a la rehabilitación completa y volver a la actividad como uno habitualmente lo hacía. Justamente yo estaba escuchando recién a Pilar Simón, a la querida Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano, que ya ahora en marzo hay una actividad muy importante, viene la vicepresidente de Asturias, en octubre viene el presidente, Adrián Barbón, el presidente de Asturias. Así que bueno, uno quiere estar en condiciones y en carrera para llevar adelante. Antes que nada, Mili y Belén, los quiero felicitar, como llevan el programa, como lo van conduciendo, así que bueno, me parece excelente. Y quiero agradecer, y esto lo hago públicamente, bueno, a todos los amigos que a través de WhatsApp, del celular en forma privada, del celular de producciones, de Vive Producciones, del programa, en las redes sociales, bueno, se han sumado para saludarme con motivo de este tema, que bueno, fue un traspié que tuve, pero ya lo vamos a ir superando de a poco, como tiene que ser en tiempo y forma. Quiero agradecer también, si me permite, Nili, a la gente de Ospania, a nuestra obra social de nuestra colectividad española que está ahí en la calle de Venezuela, a Ospania, por toda la atención y los mimos y la rapidez en que han llevado adelante el trabajo. Lo mismo a la gente de Osocna. Osocna es comisarios navales, también que están trabajando con España, también obras sociales muy, pero muy importantes acá en la República Argentina, a la gente del Sanatorio Colegiales, donde me han operado. Así que bueno, acá estamos. Vamos para adelante. Así es, hay muchísimas gracias a todos, vuelvo a repetir, que se han comunicado, también a la gente que bueno que lo atendió, la verdad excelente todo. Y bueno, hay que prepararse, como decimos siempre, lo peor ya pasó, así que bueno, ahora viene la rehabilitación y bueno, y seguramente próximamente, ¿no? Lo vamos a tener de nuevo acá en el Sol de Nuestra España. Pero exactamente, ya me van a tener que sacar de encima, no sé cómo me van a sacar de encima ustedes, pero bueno, están haciendo las cosas muy bien, así que eso a mí me reconforta que el legado continúa. Muy bien, así que bueno, después en la segunda hora, si tenemos un ratito más, lo vamos a tener acá en el aire, así que bueno, te despedimos por ahora. Bueno, muy bien, chicas, adelante, continúen disfrutando y a los amigos, disfruten del Sol de Nuestra España aquí, en esta radio con historia que vive el presente, que es Radio del Mundo.
Adelante ustedes, chicas, en Estudios Centrales. Muy bien, muy bien. Ahí estaba Oscar Di Profio Bernardes. Así que bueno, amigos, ahora sí, 12 menos 20, nos vamos a disponer a hacer una tanda del programa para luego ya seguir con más El Sol de Nuestra España. Miren, tenemos deporte español, tenemos realeza española, que madre mía, ahí sí se agarran porque tenemos para contarles muchas noticias. Así que bueno, vamos con la tanda, Beto, y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, y seguimos en El Sol de Nuestra España y ahora sí llega el momento del deporte español. Por eso mismo tenemos a nuestro embajador del deporte, Tony Cabot. Tony, ¿cómo va? Muy buenas, ¿cómo va? Un saludo grande para ti y para toda la gente que nos escucha en El Sol de Nuestra España en este sábado maravilloso y soleado, haciendo honor al nombre del programa, ¿no? Totalmente, El Sol de Nuestra España. ¿Viste? Parece que le pagamos a marketing para que salga el sol bien fuerte ahí al mediodía. Así que bueno. Tony, a quien también le está saliendo el sol, mirá, cada vez mejor, es a Carlos Alcaraz. Sí, así es. Parece que nació con el sol en su cogote. Hay un dato demoledor que es que ha llegado a 12 finales de los últimos 13 torneos que ha jugado. Es un dato demoledor, un dato tremendo. Alcaraz se está preparando ahora para el Indian Wells en una pista especial aposta o a propósito para el torneo. Está calentando motores en su academia, que es la pista 10 de la Real Sociedad en Murcia, antes de viajar para Estados Unidos el domingo. Y tras ganar el Open de Australia, que comentábamos y preparábamos y anticipábamos el otro día, después de un torneo demoledor, de ganar a Zverev en la semifinal después de un partido épico, consiguió ganar la final con relativa facilidad
y bueno, sigue batiendo récords, pulverizando marcas y enfilado a seguir siendo el número 1 del mundo. Sí, la verdad que sí, número 1. Bueno, también acá en Argentina, no sé si ustedes lo habrán visto, no sé, Tony, si lo viste por la televisión, que también es cara de un yogur muy, muy importante acá, marca número 1. Así que bueno, lo han elegido a él, como cara. Leía una nota de que le estaban empezando a llover ofertas de muchas marcas muy poderosas de todo el mundo. Aquí la marca de yogur es correcto, en España ya tiene 3 o 4 de las poderosas y parece que en Estados Unidos, ahora sobre todo con el Indian Wells, que se disputa allí en territorio norteamericano, parece que va a ser otra, como lo fue Rafa Nadal, un pionero de las marcas, pero es que Carlos Alcaraz ha ganado todo lo que ha jugado en lo que llevamos del 2026. Todos los partidos, ha perdido algún set, es verdad, conquistó por primera vez el título en el ATP 500 de Doha, aventaja en más de 3.000 puntos a su inmediato perseguidor, que es Jannik Sinner. Hemos hablado aquí más de una vez del duelo que tenemos para los próximos 10 años, pero se está aventajando o se está adelantando en el ATP Carlos Alcaraz y está dejando una mella importante en cuanto a la grieta que lo separa de Jannik Sinner, pero nada, es una maravilla seguirlo. Sí. El año pasado que Alcaraz en este premio o en este Indian Wells cayó en semifinales ante Jack Draper, que fue el futuro campeón del torneo tras derrotar a Holger Rune en la final. Y Sinner, que es su máximo rival, como decíamos, no compitió en este Master 1000, así que bueno, estaba sancionado, no sé si os acordáis que lo hablamos por dopaje tras dar positivo en Clostebol, y estuvo fuera del terreno de juego por unos meses, así que puede recortarle puntos, pero insisto, se presenta con la mejor de la moral Carlos Alcaraz a este Indian Wells y bueno, también ya se están permanentemente haciendo comparativas con las marcas de Rafa Nadal, que ya supera a Carlos Alcaraz en efectividad la marca de Rafa Nadal en finales, después de la victoria en Doha. Pues eso, el chico de Murcia, que se convierte en el segundo tenista más efectivo de la historia en las finales del torneo ATP, solo superado por Thomas Muster. Es decir, es una garantía, cada vez que llega a un torneo prácticamente siempre lo gana. Sí, la verdad que sí, bueno, y se fue internacional, ya Alcaraz, la verdad, internacional totalmente, así que, y acá en Argentina el recibimiento que tiene, la verdad, es muy bueno. Así que bueno, también vamos a hablar internacional de la Champions League, porque queremos saber Atlético, Madrid, Barça, bueno, se sortearon los octavos. Sí, fue el gran sorteo de la Champions, una de las fechas más esperadas del mundo futbolero. Y bueno, los cruces fueron interesantes. Básicamente Madrid City, Atlético Tottenham, Newcastle Barcelona, triple cruce entre españoles e ingleses en estos octavos de la Champions. Y la parte del cuadro para el Real Madrid te diría que es terrible, y lo explico. El Real Madrid, que tiene como rival a su rival más común últimamente, pero es que quien gane de estos dos, del Real Madrid y el City, se enfrentaría seguramente al Bayern de Múnich, el gran ogro del Real Madrid durante toda la historia, que se enfrenta al Atalanta, y si el Madrid ganase al Bayern de Múnich, se enfrentaría seguramente al PSG o al Liverpool, así que es un cuadro bastante complicado. Por el otro lado, el Barça y el Atlético de Madrid se enfrentarían, pero es un cuadro mucho más liviano, así que el Madrid salió escaldado de este sorteo de los octavos de la Champions. El Atlético y el Barcelona mucho más relajados con ese, insisto, Newcastle y Tottenham, así que suerte dispara para los equipos españoles. Sí, la verdad que sí, así que bueno, tienen ahí ya, miren, las fechas: martes 10 de marzo, miércoles 11, martes 17, miércoles 18 de marzo, y la gran final, que obviamente está marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo. Así que bueno, hay que esperar un poquito, están en Budapest, en Hungría. Correcto, sábado 30 de mayo en Budapest, bien marcado, y estas cruces de los octavos de final de la Champions, que serán únicamente con una semana de diferencia, en la que alguno de los tres españoles, bueno, los tres básicamente se están jugando parte importante de la temporada. Sería, no te digo un fracaso, pero sí una decepción caer en octavos y todo lo que te resta de temporada verte fuera de la Champions. En el caso del Madrid, que le ha tocado el City por sexta vez en 5 años, se va a jugar este duelo de verdadera enjundia, un clásico ya del fútbol europeo y un emparejamiento entre gigantes que se disputará
sobre todo vale la pena remarcar esto, primero en el Bernabéu y una semana después en el Etihad. Así que el Madrid jugaría octavos y cuartos fuera de casa, o definiría fuera del Santiago Bernabéu, con todo lo que eso implica. Por su parte, el Barça, que jugaría la vuelta en el Camp Nou, también es muy importante, y además evitó al PSG, que era el gran objetivo del Fútbol Club Barcelona, jugar contra el Newcastle, no contra el PSG, que ya ganó la edición pasada. Claro, totalmente. Así que bueno, y hablando justamente del Barcelona, mira, vamos a dar vuelta a la página, nos vamos a lo que es la Liga, seguimos con el fútbol, porque Barcelona sigue puntero con 61 puntos, luego el Real Madrid con 60, Villarreal con 51, bueno, y unos partidos que se vienen para esta fecha 26. Es que precisamente acabas de hablar del primero y el tercero de la Liga. Pues bien, Fútbol Club Barcelona y Villarreal se van a enfrentar en apenas 25 minutos en el Camp Nou. Insisto, primer clasificado contra el tercer clasificado, 10 puntos los separan. Una victoria del Villarreal fuera de casa haría que los primeros puestos se acercasen, que la Liga se apretase todavía más, y un Villarreal que si es tercero no es por casualidad, tiene un muy gran equipo. Es verdad que cayó en la Champions muy prontito, prácticamente no compitió, pero tiene a delanteros como Ayoce, como Pape Gueye, como Santi Comesaña, Moleiro. Es un equipazo que jugará contra el Barça de Flick, que ya está calentando motores con la mira puesta en la Champions, pero que tampoco puede descuidar este campeonato nacional de la Liga, porque tiene al Madrid soplando en el cogote a únicamente un punto. El Barça parece que jugará, bueno, de hecho ya están las alineaciones confirmadas. Si quieres te doy el 11 del Barça. Bueno, escuchémoslo, por favor. Joan García en el arco, línea de 4 atrás, con Jules Koundé por derecha, Cubarsí y Eric García en el eje de la zaga, Alex Valde por izquierda. Centro del campo para Marc Bernal, la gran novedad en este 11, el chico de la cantera que se lesionó hace unos años y está recuperando sensaciones. Marc Bernal, que suena para grandes cosas, hay que poner el ojo a este joven jugador de la cantera, escoltado por Fermín López y Dani Olmo, y el tridente de ataque, Rafinha y capitán por izquierda, Ferran Torres como punta de lanza, y por el carril izquierdo, la gran estrella y sensación de este Fútbol Club Barcelona, el jugador hispano-marroquí Lamine Yamal, que será el encargado de poner la magia en este Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que, insisto, va a jugar en apenas 20 minutos contra el tercer clasificado de la Liga. Muy bien, así que bueno, y Lamine Yamal, que también se está preparando, después el sábado que viene ampliamos un poco más, pero ya estamos en el mes de marzo, el sábado que viene, se está preparando para la finalísima, enfrentar a Messi. Argentina-España, España-Argentina. Total, nos tenemos que poner ahora en marzo, hacer un especial con cómo llegan los equipos, porque el 27 de marzo en el estadio de Doha, donde Argentina se proclamó campeona del mundo, se disputará esta finalísima que, como bien dices, España-Argentina, número 1 y 2 del ranking FIFA, los dos equipos más en forma del mundo. Primer partido de Leo Messi contra la selección española en toda su carrera. Duelo de cracks entre Lamine Yamal y el propio Leo Messi. Y bueno, un partido lleno de ingredientes, lleno de matices, que va a valer la pena deshojar aquí la margarita de esta final que se nos viene. Totalmente, sí. Además ya entradas agotadas. Así que miren, aquellos que querían capaz que ya conseguir entradas, no hay más entradas, dicen. Así que va a haber que esperar a ver si liberan algunas. Imagínate, jugándose el partido en Medio Oriente y ya las entradas copadas. Obviamente habrá muchos árabes que se acercarán a ver el partido, algún puñado de españoles y seguramente muchos argentinos, como suele pasar con la albiceleste, juegue donde juegue, en cualquier confín del mundo, se acercan un buen puñado de decenas de miles de aficionados argentinos. La verdad que sí, estamos en todo el mundo, ¿viste, Tony? Es así, estamos en todos lados. Así que bueno, la semana que viene, más deporte español, ¿te parece, Tony? Perfecto. Semana que viene seguimos con Carlos Alcaraz y su recorrido por el torneo americano, por Indian Wells. Veremos cómo ha acabado esta jornada, que también... Bueno, mañana también se juega, para aquel que nos esté escuchando y esté viendo qué elegir en este fin de semana. Hay un partido que a mí me parece maravilloso, que siempre lo comento aquí en el Sol de Nuestra España, que es para mí el partido más bonito del fútbol español, que es el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, en este caso en la Cartuja, en la casa del Betis, y el equipo de Pellegrini, que recibirá el Sevilla de Almeida, del técnico argentino. Un Sevilla que llega contra las cuerdas, con necesidad absoluta de ganar, contra un Betis que está embalado en Europa League, en el campeonato de Liga.
Y nada, un partido también con mucho picante, con mucha solera y con mucha gracia entre las aficiones. Muy caliente el derbi sevillano. Te diría que es lo más parecido a cualquier clásico del fútbol argentino. Además, con un Betis que está... Sí, con un Betis que está quinto en el campeonato con 42 puntos, justo por debajo del Atlético de Madrid, ante un Sevilla que está 12 con 29 puntos. Así que en esta liguilla particular que tienen los equipos sevillanos, vamos a ver si se acerca un poquito el Sevilla al Betis o se distancia todavía más el equipo verde y blanco. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene. Seguro ya nos haces el análisis completo de lo que fueron estos partidos. Así que bueno, te despedimos hasta el sábado que viene, Tony. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ahí estuvo Tony Cabot con todo el deporte español. Así que bueno, y hablando de español justamente, vamos a ir con música ahora, con este español Alejandro Sanz, que miren, está llegando a la Argentina, próximamente ya está acá visitando la Argentina. Y este tema que hizo con Tini Stoessel, con Martina Stoessel, que bueno, ya es un clásico, podemos decir, Un beso en Madrid. Vamos a disfrutarlo y después seguimos con el momento real, atención. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidar, no. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca, cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días, iba casi un año que lloré. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré con locura. Y aunque el tiempo todo lo cura, hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca, cuando sin querer me despedí. y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. No. Sé que hubo un beso en Madrid. Un beso en Madrid. Hubo una historia, una canción y un beso en Madrid. No. Beso Hoy queda en Madrid. una historia, una canción y un beso en Madrid. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, y ahora sí llega el momento real. El momento real, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque hoy tenemos títulos para tirar, miren, al techo. La verdad es esa, Belén Dipsa. Buen sábado, buen sábado. Sí, de todo. De todo pasó en la semana, pero mire, yo le voy a decir una cosa. El periodismo de realeza busca la permanencia, pero el periodismo de farándula busca el impacto. Yo entiendo los objetivos de cada uno, pero bueno. Miren la frase que tiró María Belén Dipsa, por favor, De que el protocolo, de que el tema de la moda. Sí. Pero a veces lo toma muy a la ligera, ¿no? El tema de la realeza y es... Vamos a ser realistas, ¿no? Bueno, sí. Para aquellos que no saben, los ponemos un poquito en hilo de lo que sucedió. Bueno, esta semana se dio a conocer una noticia, ¿sí? Que involucraba a Felipe VI, ahora Belén Dipsa lo va a ampliar, Felipe VI y Julián Aguada, y lo tomaron un poco bastante a la ligera. Y estamos hablando de historia y cultura internacional. Empezaron a tirar cualquier información errónea. Mal. Que, bueno...
Siempre lo decimos. No eran errores, eran horrores. Horrores, sí, pero bueno. Lo que voy a decir es que siempre se busca tener la reputación, la corona busca la buena reputación internacional. Sí. Y por esa noticia que la tiraron así por tirar, bueno. Igual me parece que allá no pasó mucho, ¿no? O sea, acá me han comentado que no ha pasado. Fue solamente un poco para mover las redes sociales y vender boletos en España, pero bueno. Upa. Acá lo que buscamos es tener ese vínculo también, esos histórico, esos lazos que nos tienen Argentina y España, y lo seguiremos haciendo de esa manera, siguiendo los protocolos. Y aunque algunos digan que el periodismo de realeza somos muy estrictos, que nos llamen de policías, los periodistas de realeza seguimos adelante. Claro, y es profesionalismo. Exactamente. Porque esa es la palabra, profesionalismo. Yo les aseguro, Belén Dipsa, como sí también otros periodistas de realeza, estudian. Y no es que se sientan, buscan en internet 2 noticias y ya con eso tienen información. No, se estudia lo que es la realeza de cualquier casa, de cualquier país. La realidad es esa, se estudia, son historias milenarias, porque la verdad es que vienen de años lo que es la realeza. Bueno, no vamos a poner a hilar fino, pero la realidad es esa, ¿no? A veces piensan que es algo muy, muy por arriba y no. Belén Dipsa, por ejemplo, viene estudiando hace años lo que es la realeza española, porque la apasiona y porque también es interesante, es historia, vuelvo a repetir, de los países, y es cultura, es lazos también que se generan a nivel internacional. Y la verdad, a veces escuchar temas así tan pasados por arriba o que se lo toman a chiste, porque la realidad es esa, duele un poco. Ustedes pónganse en el lugar, Belén Dipsa, que estudia y todo, y después pasa eso, la verdad que duele. Y sí, la comparación entre 2 íconos de la moda, la reina Leticia y Juliana Aguada, dicen, usan la misma ropa, ambas tienen la misma colorimetría, que se sabe muy bien que depende de eso, buscan la ropa que les quede bien. Obviamente. Entonces, bueno. Y aparte, si se copian los looks, ¿qué tienen? Ustedes también, nosotras también. Vemos a veces algunos looks y decimos, ¡ay, qué lindo, me lo voy a poner! Y quedan bien, y bueno, hay que usarlos, señoras y señores, hay que usarlos, la verdad es esa. Pero no está bueno que tiren cualquier información, No, por favor. Así que bueno. No hay que tocar fondo de olla. Así que bueno, Mili Dipsa, como siempre tenemos el top 3 de la realeza de España y obviamente tenemos 2 bonus track que lo vamos a estar comentando ahora mismo. Y vamos a comenzar con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Leticia, que le pasó de todo en esta semana, no solamente lo que dijimos en la introducción, sino porque entre sus actividades en Huesca presidió la proclamación del premio Princesa de Girona, que es el CREA Empresa 2026, donde la ganadora fue Patricia Aima, biotecnóloga que presentó la transformación de residuos orgánicos en bioplásticos biodegradables a escala industrial. Mira. Un proyecto bastante interesante que este tipo de premios busca reconocer a estos jóvenes por la innovación, la creatividad y compromiso social para lo que es la transformación positiva, ¿sí? Bien. Y luego de este evento, la reina Leticia estuvo hoy recorriendo la exposición Pintura en Presente de la Fundación Ibercaja para jóvenes creadoras del arte contemporáneo, ¿sí? Allí presentó un look de pantalones de cuadros y en jersey color agua marina y negro, ¿sí? Bien, lindo color. Color verde agua marina. Bien. Sí, es un color verde ahí entre... Parece del agua, ¿viste? Pero está muy lindo, la verdad, como lo combinó. Pero para este evento, como dijimos al comienzo, le pasó de todo. Porque... ¿Qué le ha pasado? Desde volar en helicóptero, porque el avión presentó un fallo técnico. Sí, tuvo Mercurio retrógrado. Sí, vamos a decir la eso. culpa. Después, cuando estaba llegando con su auto al Palacio del Congreso, casi se tropieza, pero lo resolvió con elegancia y una sonrisa, como siempre. Y un ciudadano le decidió entregar un 10º de Lotería Nacional como obsequio. Así que le ha pasado de todo. Totalmente. Cuando dicen de película, sí, ahí tienen. De película. Así que bueno. Bueno, la verdad que sí, de todo. Y bueno, ahí está Leticia. Ahí está presente siempre. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de los Reyes de España, ¿sí? Porque recibieron en el Palacio de la Zarzuela al equipo olímpico español que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. ¿sí? Bien, recibieron a los deportistas y miembros de los equipos técnicos de las distintas disciplinas, desde esquí montaña hasta patinaje artístico. España, vamos a decir muy por arriba porque no es mi sección, ganó una medalla de oro y 2 de bronce en esquí de montaña. Bien. Argentina no recibió ni una medalla, Bueno, así que no, esperemos Argentina... que para el próximo Juego Olímpico de Invierno también ganemos medallas. Seguro que sí, seguro que sí. Pero bueno, allí presente la reina Leticia presentó un look que está usando mucho los colores verde, azul. Bueno, verde, que te quiero verde. Bueno, en esta vez llevó un pantalón verde intenso. Acá que hablamos de los colores, era de la marca Hugo Boss, una blusa blanca romántica con mangas abullonadas, botines y cinturón en negro, con el accesorio en dorado, y los aros eran de cerámicas en forma de lágrima blanco y oro. Ah,
mira. Así que un look bastante moderno también, como siempre, con la sofisticación ahí alta. Así que bueno, ahí la reina Leticia con su look que también llamó la atención. Sí, nada que ver, pero yo tengo un pantalón verde pistacho, puede entrar en la gama. Y sí. Se lo podemos prestar a Hay Leticia. distintos tonos verdes, siempre lo hablamos aquí. La verdad que sí. Y los azules también pasa lo mismo. Sí. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar del rey Felipe VI porque estuvo cerca de Argentina. Y no solo porque un programa de chimentos se hizo tendencia por dar una noticia falsa, sino que el rey de España, en la entrega de despacho de secretarios de embajada, mencionó al escritor y poeta argentino, me pongo de pie, Jorge Luis Borges. Ah, mirá. Estuvo Felipe VI ahí mencionando, ¿no?, que en la lápida de Borges hay una frase que bien valdría como consejo para afrontar nuestro tiempo. Y dijo que no temieran. Y que no temieran. Esa frase, que no temieran. Que no ¿sí? temieran. Porque el miedo está difuso, haciendo alusión que el mundo está lleno con noticias falsas y conflictos. Yo creo que ahí también viene un poquito del discurso. Y tiene que ver con esto de defender los valores y seguir avanzando, como él siempre lo proyecta. ¿sí? Así que, por otro lado, también el evento que quiero destacar es el del 24 de febrero, donde estuvo el rey Felipe VI, que presidió los actos conmemorativos por el centenario del histórico vuelo Plus Ultra, ¿sí? Que estuvo hace muy poquito aquí en la Argentina. Sí, a comienzo de febrero estuvieron aquí en Argentina, Plus Ultra, bueno, estuvieron haciendo la exhibición aérea, luego hubo un evento también, la verdad que, bueno, nosotros no pudimos estar por cuestiones lógicas, pero la verdad es que fue increíble lo que han generado acá en Argentina. Sí, fue el primer vuelo transoceánico entre Europa y América del Sur, siendo que salió el 22 de enero desde Huelva y llegó el 10 de febrero en el año 1926 a la Argentina. ¿Sí? Tardó 19 días. En venir. Obviamente pasaron diferentes circunstancias, pero bueno, esto abrió y proyectó a la aviación española a nivel internacional. Claro, y justamente son estos lazos que siempre decimos, ¿no? Que vienen desde siempre, que se vienen trabajando. Bueno, acá un ejemplo de lo que es el Plus Ultra. Claro que sí, porque tras también completar este viaje, el avión no regresó a España, sino que el rey Alfonso XIII lo donó para la Armada Argentina como gesto diplomático y de amistad entre ambos países, ¿sí? Es un hecho histórico que hasta Carlos Gardel en su tango La Gloria del Águila retrató por el entusiasmo y unión entre los dos continentes. Mirá. Así que bueno... Esa información no la tenía. ¿Vieron? Carlos Gardel. ¿En qué tango? En el tango La Gloria del Águila. La Gloria del Águila. Porque obviamente era un entusiasmo muy grande entre los ambos continentes. España y Argentina siempre estuvieron ahí los vínculos unidos, pero bueno, en este acto que estuvieron llevando a cabo hubo autoridades de España como de Argentina, que estuvo el intendente de Luján, Leonardo Boto, porque en Luján custodian el histórico hidroavión Plus Ultra, ¿sí? Se encuentra allí, así que bueno, y también había el embajador de Argentina en España también estaba presente para esta ocasión, pero bueno, se realizaron diversas actividades, entre ellas recorrer una exposición con los datos del viaje, una placa sobre la renovación de los lazos de fraternidad entre España con el noble pueblo argentino y las naciones americanas. Así que Argentina dijo presente esta unión, estos lazos que se siguen trabajando no solamente del pasado, el presente, sino hacia el futuro. Bien, totalmente. La verdad que sí, esto que venimos también remarcando desde acá, desde el sol de nuestra España, un poco siguiendo, ¿no?, los valores estos que siempre tenemos presentes. Y Mili Dirza, hoy tengo 2 bonus track. 2 bonus track. Bueno, vamos a ir con el primero. Obviamente, ¿de qué trata? Vamos a hablar de la reina Sofía, porque estuvo presente en la misa ortodoxa en homenaje a su hermana, la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. Estuvo junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, además de amigos y familiares en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid, ¿sí? Este tipo de tradiciones se dan por terminados los 40 días de luto que marca la religión de la familia real helena, ¿sí? Recordemos que ella proviene también de la familia real de Grecia, ¿sí? Así que bueno, allí estuvo presente la reina Sofía, que llevaba en su cuello un collar con un reloj bolsillo que en la parte de la medalla de oro tiene grabado "Para Sofía, con amor y agradecimiento eternos, Irene". Mira vos. Se lo había regalado su hermana. Qué lindo. Parece ser que es la letra de la hermana, así que bueno, es una forma de mantener vivo el recuerdo de su hermana y compañera de vida. Y la verdad que la reina Sofía se la ve ahí fuerte, pero bueno, llevar este momento es un duelo grande. Es un duelo grande para ella. La verdad que sí. Bueno, ese fue el bonus track 1 y ahora vamos con el bonus track 2 y ahora sí. Tomen asiento, se sientan, porque acá Belén les va a contar una noticia, Porque se estuvo hablando esta semana de la posible vuelta de Juan Carlos I a España. Sí, así como escuchan. Citada por el diario El País, fuentes de la Casa Real le indicaron que el rey emérito podría volver a residir en España,
pero para ello debería recuperar la residencia fiscal en el país español, teniendo las obligaciones fiscales que cualquier ciudadano tiene. Claro. ¿Sí? Para, obviamente, salvaguardar su imagen y también la reputación de especulaciones y posibles críticas. ¿Sí? Es tremendo todo. Volvió un debate que se estaba hablando tras la desclasificación de distintos documentos relacionados al golpe de Estado del 23F en 1981, revelando que Juan Carlos I fue un actor decisivo en la defensa de la democracia, enfrentándose y asegurando la Constitución, la continuidad de esta Constitución que había él aportado. ¿Sí? Diferentes partidos políticos empezaron a salir, obviamente, a comunicar que, bueno, la vuelta de Juan Carlos I la puede hacer en España, obviamente, que también, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo dijo que debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país. Después, por el lado del gobierno actual, allí en España, subrayan que depende de su voluntad, aunque su legado no se limita a lo ocurrido en 1981, sino la situación fiscal y diligencias judiciales, ¿sí? Claro. Han salido de distintos partidos, obviamente. Diferentes voces dieron, obviamente, su postura y, bueno, obviamente son todos más que escuchados, pero hay que ver también qué es lo que pasa después. Sí, en la revista Hola también estuvieron mencionando que hablaron con el entorno y apuntan que el rey emérito Juan Carlos no quiere tener que vivir en un hotel, no quiere refugiarse en una casa de amigos, sino que él quiere dormir en su casa, que sería el Palacio de la Zarzuela. Claro, quiere ir al Palacio de la Zarzuela. Claro, no como ex jefe, sino como una figura de padre o abuelo, pero bueno, si vuelve regularmente a España, no quiere incomodar tampoco a Felipe VI, porque su regreso va a depender de la situación y del momento. Así que bueno, lo que se está hablando es que si vuelve, tiene que fiscalizarse en España, bueno, todo lo que ha tenido de los problemas financieros, también los amoríos, que eso le ha causado una crítica, y también la caza de animales. Ah, también, claro. Así que se lo ha involucrado en muchas cosas, pero bueno, si vuelve, él ha vuelto, o sea, no es que le negaron la entrada, porque estuvo participando en las competencias de vela en San Genjo, pero bueno, si vuelve tiene que fiscalizar en España. Claro, ahí y sería capaz que otra residencia donde esté. Claro, claro. Porque, bueno, ahí en el Palacio de la Zarzuela parece ser que solamente pueden estar los miembros activos de la familia real. O sea, habitaciones hay en el Palacio de la Zarzuela. Pero eso nos falta, eso. Ahí hay como un cortocircuito entre la familia de, bueno, algunas cosas que pasaron. Algunos dicen Felipe VI le cerró las puertas porque también le sacó lo que sería su salario por haber sido monarca. Pero bueno, depende de Juan Carlos I. Si regresa a España tiene que seguir todas las obligaciones que le da la Casa Real y más que nada para cuidar la imagen y la reputación de la corona, como también de la de él y del rey Felipe VI. Claro. Bueno, así que vamos a ver, el tiempo dirá a ver qué el es tiempo lo que pasa. Dirá. Esta semana ha pasado de todo en la realeza de la España. verdad, bueno, yo les dije que en el momento real teníamos de todo para todo, bueno, relacionado también con Argentina, obviamente, esto del chisme que pasó también, bueno, lo de Juan Carlos, tremendo también. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Por supuesto. Muy tranquilo todo, Y aparte le voy a decir, si escuchan algún rumor de la realeza de España, tómenlo con pinzas. Si es un rumor, no se puede confirmar algo que no sea decretado oficialmente, ¿sí? Claro, sí, la verdad que sí. Así que porque nos han llegado varios mensajes. Eso te iba a decir, muchas agradecemos. Consultas, agradecemos a todos los oyentes y también a los usuarios de las redes sociales que nos han enviado. Pero bueno, si es un rumor, tómenlo con pinza y piensen desde el lado que la corona busca cuidar su imagen, su reputación y como dijo Felipe VI desde que asumió en su trono, es la transparencia. La transparencia de todo. La transparencia y creo que el respeto también. Porque más allá del chisme, que si están, que si no están, que si le copia el look, no le copia el look, es el respeto. El respeto y el profesionalismo, que hay veces que no pueden confundirse. Porque del otro lado hay una institución. Por eso mismo. Y es jefe de Estado. Sí, es así. Y más que nada esta relación que hay entre Argentina, España, Argentina, que es muy fuerte, muy fuerte. La realidad es esa y bueno, a veces estos tipos de chismes tiran por la borda todo. Y que no comparen a las mujeres, porque eso es horrible. Ambas tienen buenos looks y son íconos de la moda. La verdad que sí, es horrible estar escuchando y más en un medio abierto como es la televisión, escuchar así que pongan en la misma balanza de esto de decir una es mejor que la otra. No, chicos, por favor, un poco de profesionalismo. Son comunicadores que están adelante de una cámara, atrás de un micrófono, como decimos siempre. Así que bueno,
Belén Dipsa. Mili Dipsa. El sábado que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, como todos los sábados, la realeza española en el Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo, AM830. Muy bien, ahí estaba María Belén Dipsa con la realeza española. Yo les dije que teníamos de todo, teníamos de todo. Así que muy bien, antes de ir con la tanda de la radio, les vuelvo a comentar, estamos con el sorteo. Hoy, dentro de unos minutos nada más, se van 2 entradas. Una persona se lleva 2 entradas para ir a ver Sangre Gitana, un espectáculo protagonizado por Juan Amador, junto al Ballet Flamenco de Alicante. Se va a estar presentando el próximo 7 de marzo a las 21:30 horas en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que está ubicado en Solís 485. Así que últimos minutos para participar, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y están participando. Así que muy bien. Ahora sí, Beto, calculo que Beto estarías escuchando ahí lo que es el momento real, así que nos hemos pasado unos 13 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a disponernos a hacer la tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Esta segunda hora del Sol de Nuestra España, y miren, con un tema, podemos decir nuevo de este 2026, porque se llama Turista y es de la cantante Aya, que es de origen hispano-marroquí. Ha compuesto para Becky G, Dana Paola, Zetangana, entre otros, y fue parte justamente del Benidorm Fest 2026, que hace muy poquito estuvo. Bueno, ella estuvo ahí participando. Su sonido fusiona pop urbano, raíces mediterráneas y una identidad multibilingüe, como habrán notado, que refleja su herencia marroquí. Por eso escuchamos español, francés, inglés y árabe. Así que tiene ahí un mix que está muy bueno, ¿eh? Y además ella dijo que el tema Turista es un tema sobre el amor, la distancia y la identidad, que según la artista cuenta la historia de un amor fugaz que solo ocurre una vez y luego permanece en la memoria. Así que tuvo una apuesta muy linda, ¿no, Bel? Muy linda, la verdad que sí, haciendo como que estaba ahí en un tren viajando. Sí. Su look también estaba acorde, la verdad que sí. La verdad que sí, aparte dio un momento muy, muy lindo ahí con los celulares todos prendidos con las linternas. Miren, la verdad que si tienen oportunidad lo pueden ver a través... Buena propuesta escénica. Sí, lo pueden ver a través del canal de YouTube de Radio y Televisión Española. Así que bueno, amigos, ahora sí nos metemos de lleno con eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina. Y vamos a empezar con lo que es la fiesta de la cerveza el próximo 15 de marzo. Belén, 15 de marzo ya estamos casi acá, ¿eh? Por supuesto, a la esquina a la vuelta. Nos damos vuelta y ya estamos el 15 de marzo. Totalmente, sí. Correcto. Así que la Asociación Centro Partido de Carballiño está preparando esta fiesta de la cerveza el próximo 15 de marzo. Y bueno, ya saben ustedes lo que es la Asociación Centro Partido Carballiño, que prepara una fiesta tremenda, tremenda, con un almuerzo, con baile, bueno, con todo lo que ya nos tiene acostumbrado María Silvana Reynoso. Aquellos que quieran reservar sus lugares lo pueden hacer al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Fiesta de la cerveza en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Ahí María Silvana Reynoso está tomando ya las reservas. Muy bien, y ahora si hablamos de marzo, ¿hablamos de qué? El Día de la Mujer. Claro, por eso mismo, ABC del partido de Corcubión está preparando justamente un homenaje y un encuentro, ¿sí? Un encuentro de mujeres emigrantes, sus descendientes
y todas las divinas que vienen a Corcubión. Así lo presentaron, ¿eh? Esta fiesta que van a realizar es el próximo 8 de marzo, domingo 8 de marzo, a partir de las 13 horas. Va a haber sorteo de premios con la entrada, va a haber obviamente un menú espectacular de paella marinera, así que recuerden, ABC del partido de Corcubión, domingo 8 de marzo, 13 horas, aquellos que quieran ir reservando sus lugares, lo pueden hacer, a través de este número, 15 56 18 77 13. Repito, 15 56 18 77 13. Allí pueden hacer sus reservas para ir a disfrutar este día tan especial, obviamente que pueden estar ahí reunidos todos juntos, ¿eh? Y hablando del mes de marzo también, obviamente vamos a hablar de Corazón de Mujer. Corazón de Mujer que viene de la mano del Centro Salamanca de Buenos Aires, que todos los años nos invita a ser parte de un encuentro muy especial, un homenaje al trabajo, el arte, el amor y la dedicación de todas las mujeres que día a día construyen y transforman la sociedad. Así que va a ser un espacio para compartir, para inspirarnos y celebrar juntas. Así que vayan agendando. Próximo 28 de marzo en el Centro Salamanca de Buenos Aires llega Corazón de Mujer, que es más, es el primer evento, la apertura de eventos en lo que es el Centro Salamanca de Buenos Aires, que está ubicado en Avenida Independencia 2540. Repito, Centro Salamanca, 28 de marzo, Avenida Independencia 2540, Corazón de Mujer, este primer evento de la institución que, bueno, ya nos tiene más que acostumbrados, hace años lo hacen y la verdad siempre es un éxito. Así que bueno, también les voy a comentar, atención, porque llega Antonio Rey en concierto al Teatro Avenida. El flamenco en su máxima expresión, bueno, Antonio Rey en concierto ya llega acá en el mes de abril, el 10 de abril, un espectáculo de flamenco profundo y auténtico, donde la guitarra, el cante y el baile se unen en una experiencia intensa, cargada de emoción, fuerza y verdad. Ya pueden adquirir las entradas, atención, a través de boletería del Teatro Avenida o si no a través de Ticketek. Así que para que lo tengan en cuenta, la boletería está martes a sábados de 13 a 19 horas y si no a través de Ticketek pueden conseguir las entradas para Antonio Rey en concierto el próximo 10 de abril en el Teatro Avenida. Así que bueno, también les quiero comentar, ya están abiertos los plazos para lo que es la 21ª edición del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que viene de la mano de Fundación Carolina. Sí que es un programa que reúne a jóvenes con talento y vocación de liderazgo. Bueno, justamente iberoamericano, Argentina puede participar, es muy importante. Lo que es la candidatura, hasta el 22 de abril. Así que para que lo tengan en cuenta, más información en las redes sociales, en la página web de Fundación Carolina. Allí van a encontrar también los formularios para las inscripciones. Muy bien, y para cerrar les voy a contar. Miren, esto es de espectáculos, así que les voy a contar. María Pelae y Antoñito Molina estuvieron con nuestros hermanos chilenos, con nuestros hermanos chilenos del otro lado en Viña del Mar y fue un boom total lo que han realizado, Por supuesto, se han llevado una gaviota. Sí, una gaviota. Bueno, Antoñito Molina fue ganador de la competencia internacional y María Pelae fue la ganadora de mejor intérprete en la competencia folclore. Ambos no solo han ganado un premio, sino que también se ganaron el respeto de todo el continente chileno, obviamente abriendo una nueva etapa en la música española en América Latina. ¿Sí? Así que para que lo tengan en cuenta, quizás en algún momento tenemos a María Pelae o Antoñito Molina aquí en Argentina, estuvieron en Viña del Mar. Ahora, ¿por qué no? Pueden venir para acá, para Argentina. Y sí, aparte el público se los da. Totalmente, sí, la verdad que sí. Que es muy, a veces es muy duro el público de Viña del Mar. Sí. Es exigente. Exigente, sí, si no, ellos marcan. Si quieren que se den el premio, hacen la gaviota con las manos. Y si no les gusta, no hacen nada. Y se van. Así que bueno, vamos a ver. Ha pasado que sí. Se han ido con algunos artistas. Con grandes artistas, la verdad que sí. Ahora sí, amigos, estos fueron eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina y seguimos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Vamos
Vamos a conocer las diferentes actividades y últimas novedades que llegan de las diferentes casas de Castilla y León en Argentina. Empezamos con la agrupación castellana y leonesa de Bolívar, que anuncia un archivo de datos. El objetivo es contar con la correcta información para futuros programas tales como viajes, becas de estudio, másters, entre otros. Así que atención, aquellos que se quieran contactar con la agrupación castellana y leonesa de Bolívar lo pueden hacer a través del Facebook, a través del Instagram o si no a través del mail agrupación castellana y leonesa de Bolívar @hotmail.com. Repito, agrupación castellana y leonesa de Bolívar @hotmail.com, sino también al número de teléfono 23 14 44 14 10. Repito, 23 14 44 14 10. Bien, ahora vamos con el Centro Región Leonesa, que convoca a descendientes de leoneses nacidos en León, Bierzo, Ponferrada, La Cabrera, Maragatería, Astorga, La Valduerna, La Bañeza, La Ciana, Cisterna, Omaña y La Robla. Así que atención, aquellos descendientes de leoneses que se quieran contactar con el Centro Región Leonesa lo pueden hacer acercándose a Humberto Primo, 1462 en Capital Federal, lunes y jueves de 16:30 a 19. Repito, se pueden acercar a Humberto Primo, 1462 en Capital Federal, lunes y jueves de 16:30 a 19, sino también contactarse al número de teléfono 4800-6580. Repito, 4800-6580 o escribir a centroregionleonesa@gmail.com. Por otro lado, el Centro Zamorano de Buenos Aires convoca a zamoranos o descendientes, como Tiziano, por ejemplo, bisnieto de zamoranos, que con un año ya completó su solicitud de asociado al zamorano. Y además, atención que ya también, me imagino que Tiziano dentro de unos años va a estar allí, están convocando a formar parte del coral Viriato. Así que voces femeninas, voces masculinas, con la profesora Liliana Montiel, pueden ser parte de este coral Viriato del Centro Zamorano de Buenos Aires. Muy simple para poder ser parte, se tienen que acercar a Pasco 1358 en Capital Federal, repito, Pasco 1358 Capital Federal, o si no contactarse 4306 4900, 4306 4900 o escribir a Centro Zamorano de Buenos Aires @gmail.com. Así que les mandamos un beso grande también a todos los amigos ahí del Centro Zamorano y en especial a Tiziano, bisnieto de zamoranos, que miren, un año y ya es parte de la institución. Así que ahora nos vamos con el Centro Regional Castellano Leonés de Tres Lomas, que convoca a nacidos y o descendientes de castellanos leoneses de la provincia de Ávila, León, Palencia, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Para contactarse, muy simple, lunes y martes de 17 horas a 19 se tienen que comunicar al siguiente número, 23 92 52 75 97. Repito, para comunicarse con el Centro Regional Castellano Leonés de Tres Lomas, se pueden comunicar al 23 92 52 75 97 o bien escribir al mail centrocastellano3lomas@yahoo.com.ar. También la Comunidad Castellana de Santa Fe convoca a descendientes de castellanos leoneses nacidos en alguna de estas provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, que se encuentren domiciliados en el Distrito Consular Rosario, primera circunscripción, que corresponde a las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe. Se deben comunicar al 0342 41 20 64 0. Repito, 0342 41 20 64 0 o acercarse a Hipólito Yrigoyen 2427 en Santa Fe, miércoles y jueves de 9:30 a 11:30. También se pueden meter en la página web, ¿sí?, de lo que es la Comunidad Castellana de Santa Fe, que es ccastellanasantafe.org.ar. Bien, y ahora tenemos en línea a la presidente de la Federación Argentina de Castilla y León, Emilce Arroyo Pastor. Emilce, ¿cómo está? Muy bien, buenos
Buenos días, audiencia. Muy bien, bueno, queremos que nos cuente porque el sábado pasado nos ha hecho un pantallazo general sobre las elecciones de Castilla y León 2026, quiénes podían votar, cómo podían votar, bueno, y ahora queremos saber cómo es que se sigue, cómo es que tienen que hacer para lo que son las elecciones. Bueno, estamos en el periodo, ¿no es cierto?, que ya le deberían haber llegado el certificado perteneciente al censo electoral y además las diferentes papeletas de los diferentes partidos políticos por el cual hay que votar, ¿no? Es decir, estamos en ese periodo de transición, sabemos que hay un atraso de 4 o 5 días, pero van a llegar. Bien. ¿Y a quiénes le va a llegar? Aquellos que estén habilitados por el censo electoral hasta el 30 de noviembre del 2025. Es decir, quienes estén incluidos en ese censo van a poder registrar su votación. ¿Cómo se registra la votación? De 2 formas solamente. Sí. Concurriendo entre el 7 y el 12 de marzo al voto al consulado. Y o bien sobre correo del 18 de febrero al 10 de marzo está habilitado si le llegó los sobres, el certificado del censo electoral y las papeletas. Las papeletas también se pueden sacar por internet y está cómo sacarla y extraerla o descargarla en el cuerpo de las instrucciones que ha venido contenido en el primer sobre donde se giran el certificado, los sobres, los diferentes sobres con las instrucciones respectivas para cumplir con el proceso de votación. Bien. Eso es por correo. La sugerencia nuestra es que para no gastar, digamos, como el envío por correo es sin cargo, se tiene del 18 de febrero, vuelvo a repetir, hasta el 10 de marzo, la posibilidad de haberlo girado. ¿Y dónde? Esa sería la pregunta. ¿Dónde se gira? Se gira de acuerdo a la impresión que tiene el sobre de envío, que es de color blanco. Bien. Ahí le va a decir, porque ya está inscrito, franqueo pago. ¿Y a qué se corresponde? Se corresponde al registro civil o registro consular donde uno esté inscrito. Sí, por un lado, vamos a repetir lo que es las fechas, ¿sí? Para votar por correo hasta el 10 de marzo, ¿es correcto? Hasta el 10 de marzo. Bien, y después, lo que es el voto en urna de los consulados, en los 5 consulados que hay en Argentina, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario y en Buenos Aires, es hasta la fecha, hasta el 12 de marzo, del 7 al 12 de marzo. Sí, pero bien. Todavía no tenemos el horario de habilitación de los respectivos consulados. Esa información se la estamos debiendo. ¿Tienen un buzón virtual para obtener más información, como así también un mail para poder estar en contacto con ustedes? Sí, tenemos un buzón virtual en la Federación, ante cualquier tipo de consulta, la estamos contestando, y también el mail de la Federación. Bien. ¿No? El mail es el siguiente, tomen nota, es muy importante esto, aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, es el momento de contactarse con la Federación y consultar a aquellos que tengan alguna inquietud, que puede ser obviamente, ¿no? Lo encuentran también en las redes sociales de lo que es Fedecil, pero si hay algo puntual pueden contactarse a Federación Castellano Leonesa @yahoo, YAHOO, ¿sí? .com.ar. Y si no, a través de las redes sociales, que la Federación está muy activa en Facebook, Instagram o Twitter, que ahora llamada X, los encuentran con el usuario @Fedecil, @Fedecil con Y, ¿sí? Fedecil, allí los pueden contactar para, vuelvo a repetir, es el momento de hacer todas las consultas relacionadas a las elecciones de Castilla y León 2026, aquellos que estamos acá en Argentina. Sí, muy importante llegar a decir
cómo se descargan las papeletas, ¿no? Uh-huh. Las papeletas, que son las candidaturas que corresponden siempre al registro civil en Castilla y León por el cual están inscritos. Eso es muy importante. Uh-huh. ¿Cómo se hace la descarga? Ingresando a www.ine.es, descarga, @candidaturas, con S, @elecciones. Ahí vamos a encontrar la información para poder descargar solo la papeleta que corresponde donde estamos inscritos. Bien. Doy un ejemplo. Uh-huh. Yo soy burgalesa, estoy inscripta en el registro civil de mi pueblo, ¿está? Uh-huh. Entonces solo voy a votar a los representantes que se corresponden a Burgos. Claro. ¿Está? Si tenemos un zamorano, tendrá que buscar la papeleta que corresponde a Zamora. Uh-huh. O bien a Salamanca, Palencia, siempre al registro civil donde estamos inscritos. Otra cosa importante para decir, la descarga está disponible de la papeleta hasta el 12 del 3 del 2025. Bien, hasta el 12 de marzo. Exactamente. Uh-huh. Es decir, que si usted elegiría por correo, ya no la va a poder utilizar a la descarga de la papeleta. Solo lo va a poder utilizar hasta el 12 del 3, que es la fecha límite para hacer el acto del presencial. Es decir, en la oficina consular donde le corresponda a su domicilio. Bien, perfecto. Y vamos a repetir, Emilce, el mail para que estén en contacto con ustedes. Tienen buzón virtual y están respondiendo todas las inquietudes que tenga la comunidad castellano-leonesa de Argentina, ¿sí? De toda la Argentina. Repito, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. En las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, los encuentran con el usuario @fedecili. Allí están en contacto con ellos. Vuelvo a repetir, tienen tiempo, lo que es correo, hasta el 10 de marzo y consulado del 7 al 12 de marzo. Sí, es muy importante saber que no les corresponden las mismas fechas, solo 3 días, ¿no? Uh-huh. Que son iguales. Así que le sugerimos realmente que si usted ya recibió el voto, lo haga por correo. Es gratuito, digamos, su pago en la remisión de la votación, y va al consulado donde se encuentra inscrito. Es muy importante que la Argentina se haga presente, ya que estimamos que por los nuevos españoles uh-huh. estamos siendo la 10ª provincia de Castilla y León. Ah, bien. Así que esa es la recomendación, donde se considera la participación uh-huh. votando. Excelente. Como en todos los lugares, ¿no? Totalmente. Bueno, miren qué importante este dato que está dando Emilce, justamente, que la Argentina más que importante en estas elecciones de Castilla y León 2026. Así que bueno, Emilce, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente vamos a seguir ampliando lo que es la información de las elecciones. Y bueno, cualquier duda, vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan se pueden contactar con la Federación de Castilla y León en Argentina. Si no, se contacta con nosotros y le pasamos la información. ¿Bien, Emilce? Sí, bien, muy bien. A la audiencia los esperamos con las consultas respectivas y además a los nuevos españoles, que seguramente serán los más jóvenes, uh-huh. concurran a votar o realicen el voto por correo. Bien, perfecto. Hay que votar, la realidad es esa. Así que bueno, Emilce, nos estamos reencontrando en otra edición del Sol de Nuestra España. Muchas gracias, Hasta el próximo sábado. El próximo sábado, adiós. Muy bien, y para cerrar este espacio de Castilla y León, vamos a disfrutar justamente del folk de Castilla y León, que miren, viene de la mano de Carrión Folk, esta banda que hacen bailar a la gente. Y vamos a disfrutar un poquito de su música. ¿Les parece? Vamos a disfrutar de En el balcón de mi dama. Vamos con la música.
Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora en El Sol de Nuestra España, como les dije al comienzo, hoy es el Día del Bailarín. Entonces, el Día del Bailarín aquí en Argentina, entonces dijimos, ¿por qué no tener a una bailarina y docente de danza española? Estamos en línea con Andrea Mercedes Gallo. Andrea, ¿cómo va? Buen sábado. Hola Mili, ¿cómo estás? Buen sábado. Todo bien, muchas gracias por pensar en mí. Muy bien, y sí, te tenemos como Muchas representante de los bailarines, las bailarinas acá en Argentina, y bueno, justamente de la danza española, pero no solamente danza española, tenemos de todo, técnica de castañuelas, todo lo que estás preparando para este año. Sí, aparte porque es como que una cosa es bailar y otra cosa es vivir la danza, ¿no? Uh-huh. Como para verlo. Y vivir la danza tiene todo esto, ¿no? Toda esta disciplina y todo esto que hay detrás del escenario, detrás de una función, uh-huh, detrás de una clase, toda la preparación, el carácter, la elegancia, la técnica, todo lo que se trabaja y que es maravilloso. La danza española es grandiosa y es muy rica. Uh-huh. Y bueno, por un lado, o por lo menos en mis clases trato de que, o en mis espectáculos, de que tenga todos los elementos de la danza española. Así que bueno, claro, muchas gracias por pensar en mí hoy en el Día del Bailarín, con todo respeto. Por favor, la verdad es que esto que vos decís, ¿no? Que el ser bailarinas también, ¿no? Que es arriba del escenario y abajo del escenario también, porque es todo un trabajo, ¿no? Que se va haciendo día a día, que se va construyendo. La realidad es esa, y bueno, hasta que llega el momento ahí sí de presentarlo en el escenario. Y bueno, André, vos en este caso estás en esta preparación en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio de Belgrano, que estás preparando justamente flamenco, sevillanas y técnica de castañuelas. Contanos. Claro, este año vamos a comenzar. El Museo de Larreta es un museo precioso, un museo de arte español bellísimo. Para quien no lo conoce, tiene unos patios maravillosos, tiene unos espacios lindísimos, tiene un jardín increíble. Conocer toda la historia, el lugar, bueno, es maravilloso, es súper motivador. Uh-huh. Entonces ahí fue mi propuesta para dar clases de danza española, que vamos a empezar a bailar sevillanas, que no es nada fácil, uh-huh, pero que tiene su técnica y que es como que empezás a bailar, digamos, ¿no? Enseguida, muy pronto. Por un lado es esa propuesta y por el otro técnica de castañuelas. Así que empezamos este mismo lunes, ya estamos empezando, ya se están inscribiendo la gente que está muy entusiasmada, y estamos en este barrio que me encanta, de Belgrano, frente a la Iglesia Redonda, frente a la plaza. Es un espacio precioso, es súper inspirador, uh-huh, así que bueno, todos los que quieran venir están invitados a poder comenzar. Claro, tiene ese patio andaluz que es una maravilla, no sé, si ustedes no lo conocen, sí, lo que es el Museo de Arte Español Enrique Larreta, tienen que ir a conocerlo porque la verdad tiene un patio andaluz maravilloso. Cada espacio tiene su nombre, sí, no los conozco todos exactamente bien, pero está el pórtico, que es una belleza, está el patio de los naranjos, que es otro, uh-huh, está el ombú, está el olivo, es una maravilla. La verdad que todo lo que tiene ese lugar, ese espacio es precioso, así que estoy muy contenta de poder llegar a otros públicos, ¿no? Más bien, además, bueno, vuelvo a repetir, Andrea Mercedes Gallo, dando clases en el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Pueden ir los lunes de 16 a 18 horas. A las 16, clases de flamenco sevillanas. A las 17, técnica de castañuelas. Hay un beneficio especial, atención, aquellos que son socios de la Asociación Amigos del Museo Larreta tienen un 20% de descuento en la inscripción. Así que vuelvo a repetir, aquellos que son socios Amigos del Museo Larreta, 20% de descuento. Pueden comunicarse con Andrea Mercedes Gallo para mucha más información, ¿verdad, André? Sí, totalmente. Quiero decirte que estas clases son para todas las edades. Bien. Y si bien yo digo que son para todas las edades, la mayoría somos todas chicas de 50 para arriba. Y muy para arriba, ¿no? Bien. Así que es un público muy rico, que es un público muy lindo, con muchas ganas de hacer, o porque cuando eran chicos escucharon y vivieron, o porque lo quisieron hacer y no lo dejaron, uh-huh, o porque fue el sueño de siempre. Entonces tengo muchas mujeres
jubiladas que se jubilan y dice, lo hago ahora. Entonces, o porque tienen castañuelas de su abuela, bueno, me han contado historias increíbles. Me imagino. Y te digo que la verdad, tanto las chicas que vienen a bailar como las que tocan las castañuelas, se arman unos grupos hermosísimos, y lo hacemos todo también con una estética muy importante, ¿no? O sea, también quiero que no solo que se realicen bailando, tocando lo que les guste, sino que estén hermosas. Claro. Y lo que me estabas diciendo, podés hacerte socio de la Asociación Amigos del Museo de la Reta, y ahora hay una promoción de 2x1, o sea que es muy accesible, y eso te permite no solo hacer mi curso, hay muchos otros cursos más que se están dando y que están bárbaros y son todos hermosos, más un montón de actividades que hace el museo, o sea que siendo socia podés acceder a todo lo que te da el museo y está bárbaro, está bueno, súper recomendable. Largamos este lunes. Bien, así que bueno, ya lo tienen ahí en cuenta aquellas personas que quieran. No hay límite de edad, ¿eh? No hay límite de edad a aquellas personas que quieran aprender lo que es flamenco, sevillanas, técnica de castañuelas en el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Bueno, Andrea Mercedes Gallo, allí los lunes de 16 a 18 horas. Así que a prestar atención. Les voy a pasar el número de teléfono de Andrea para que se comuniquen con ella directamente y puedan tener más información. Tomen nota. 11 33 01 7929. Repito. 11 33 01 7929, ahí la pueden contactar, si no a través de Facebook y de Instagram la buscan también, ¿no, André? Como Andrea Mercedes Gallo. Sí, bueno, en Instagram, Castañuelas y Danza. Castañuelas y Danza, perdón. Todo junto. Bien. Castañuelas y Danza, y ahí me encuentran. Bien. Y después estoy con mis otras clases, que continúo con las clases de mantón, de bata de cola, de abanico, de técnica de castañuela, flamenco con castañuelas. Todas las chicas, somos todas de 50 para arriba. Bien. Y es un grupo maravilloso. Bueno, te quería comentar algo, que cuando digo flamenco sevillanas, en realidad flamenco porque es más conocido cuando uno quiere saber de qué se trata. En realidad la sevillana es es un baile, en realidad es regional, pero que es con lo que vamos a empezar a bailar. El baile de las sevillanas es un baile que se hace en pareja y que tiene mucha riqueza en cuanto a pasos y coreográficamente, o sea que está muy bueno para empezar a aprender, y que todos podemos bailar. Bien. Así que están, invitadísimos. Perfecto. Así, miren, no tienen excusa, en vez de quedarse en casa mirando televisión todo el día, o en vez de estar acostadas todo el tiempo sentadas, miren, es la oportunidad. Empieza el año, ya empezó en realidad, pero bueno, vamos a decir que ahora en marzo comienza de lo que vendría a ser el ciclo. Bueno, empieza 2026, qué mejor que ir a hacer unas clases de flamenco, de aprender castañuelas, que quizás es algo que vienen postergando hace años. Bueno, esta es la oportunidad, esta es la señal. Mira, André, vamos a decirlo así, esta es la señal que tienen que tener en cuenta. Como dijo Andrea, tanto las clases que tiene disponible ella, que en el barrio de Chacarita, ¿verdad? ¿Estás dándolas? En el barrio de Chacarita también, en una sala preciosa, que estamos muy cómodos también. También tenemos clases de castañuelas y de baile para principiantes, para intermedios, para los que ya saben también. Los métodos es muy ameno, es una manera muy amena de aprender, y vamos, respetando el tiempo de cada uno, con mucho compañerismo, con una vida social increíble. Siempre después de la clase viene el cafecito. Lo vemos en las redes. Sí, vemos ahí. Como que, chicas, las espero el cafecito, y después empezó a instalar la previa, o sea, antes de empezar la clase ya se encuentran las chicas en el cafecito, o sea que eso también está muy lindo. Bien. Celebramos los cumpleaños juntas, o sea que hay un espacio también muy lindo de compartir. La verdad que sí. Y con eso también te quería agradecer a vos toda la posibilidad de todo lo que estamos difundiendo, y con vos también agradecer a mis alumnas y a las chicas a las que forman Orquesta de Castañuelas. La Orquesta de Castañuelas está conformada por las alumnas más avanzadas, y bueno, ya hemos hecho varias presentaciones hermosas, no solo de la orquesta ejecutando sombras, sino acompañando al baile, acompañando a la canción. Entonces, armamos presentaciones muy lindas. Yo quiero agradecer, si me dejas, agradecer a mis alumnas, a las familias que acompañan a las alumnas, a todos los eventos que estamos, a los espacios culturales que nos dan
el espacio que nos abren sus puertas, a la comunidad española en general cuando nos convocan a ir a bailar, y fundamentalmente, y vuelvo de nuevo a mis alumnas y a quienes integran la Orquesta de Castañuelas, que con mucha seriedad, con gran profesionalidad, con mucho respeto al instrumento, al arte, a mí y a ellas mismas, ¿no? Todas tienen las puertas abiertas para venir, para integrar, a seguir adelante. Así que yo con ellas y a ellas les estoy agradecidísima, ¿no? Sí. Y tengo una novedad para contarte. Igual yo creo que algo sabías. Sí. Se va a realizar el Festival Internacional de Castañuelas aquí en Buenos Aires. El 22 de marzo en la Sala Solís del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y van a estar ahí presentes. Exactamente, con quienes ustedes estuvieron hablando, con Teresa Lais, que es una maestra impresionante, una concertista de castañuelas increíble, española, y que viene a hacer el festival acá. Bueno, eso para nosotros es muy importante, fuimos convocadas para actuar en la gala, estamos todas muy entusiasmadas, porque es la primera vez que va a haber un festival internacional aquí. Es muy importante y bueno, esto nos da visibilidad. Se viene algo muy, muy importante acá en Buenos Aires. Agradecer también a Florencia Fourcade, vos sabés que es una concertista de castañuelas y bailarina, es mendocina, es argentina, ganó premios y ella también está en toda esta de la organización, una persona adorable y una excelente artista que va a ser un placer también compartir con ella. Y bueno, todo esto es muy lindo. La verdad estamos muy contentas. La verdad que sí. Así que bueno, enhorabuena toda esta información que nos estás brindando. La verdad Muchas que bueno. Gracias. Y lo que se viene este 2026. Así que bueno, recuerden, clases en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, clases en el barrio de Chacarita, después también el Festival de Castañuelas y obviamente también Españolísimas, que después, punto aparte, vamos a tener seguramente más adelante alguna información de lo que están preparando junto a Marita Tuero. Así que bueno, André, muchísimas gracias por este ratito acá en el Sol de Nuestra España. Las puertas siempre abiertas, obviamente, para que nos sigas contando todas las actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por ayudarnos a difundir el arte y un beso enorme y un abrazo fuerte para nuestro querido Oscar. Así es, serán dados. Bueno, Andrea Mercedes Gallo, docente, bailarina de danza española, estuvo acá en el Sol de Nuestra España. Ahora sí, amigos, si les parece, seguimos de esta manera. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
bien, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España. Mientras estaba la tanda, hemos cerrado el sorteo. Señoras y señores, tenemos ganador de estas 2 entradas para Sangre Gitana. Es Emanuel E. Muiño. Emanuel E. Muiño participó vía Instagram, así que @emamuiño, si está escuchando, que se comunique con nosotras, por favor. Hasta el lunes a las 18 horas hay tiempo, si no, volvemos a sortear, ¿eh? Así que felicitaciones. Y ahora sí, vamos con todo el deporte nacional con Roberto La Rosa. Roberto, ¿cómo va? Buen sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gustazo enorme de estar otra vez en el programa. Un día hermosísimo acá, 24 grados de temperatura aquí en el Partido de la Costa, realmente está muy linda, es una tarde muy, muy, muy linda. Qué bueno, la verdad que sí. Acá también, ¿eh? Acá podemos decir que en Buenos Aires está muy lindo, hay que disfrutar el día, y me imagino que los que están disfrutando son los de Lanús, que salieron campeones, así que más que merecido, ¿eh? Sí, y aparte de todo esto, en un escenario tan mítico como lo significa el Maracaná, ¿no? Donde los argentinos ya comienzan a faltarle respeto a los brasileños y ganan títulos ahí. Uh-huh. En este caso, Lanús realmente ganó 3-2 en un partido que se le había complicado, después realmente lo pudo resolver, pero recordemos que en el partido de vuelta Lanús había ganado aquí en Argentina 1-0, es decir, es realmente un justo ganador de lo que significa frente a un gran equipo como es el Flamengo, esta Recopa Conmebol Sudamericana de 2026 realmente muy, pero muy importante, así que saludos a toda la gente de Lanús, que es realmente muy merecido un título, un club que algunos dicen que es el club más grande del barrio, uh-huh, que ha tenido un gran crecimiento y mucho se lo debe a su presidente Russo, que ha sido realmente muy importante en los últimos 15 años del equipo del sur. Sí, la verdad que muy buen laburo que están haciendo desde Lanús, así que bueno, Lanús campeón, felicidades a todos. Yo tengo conocidos ahí, Norma Cervantes, que de Lanús, también la familia López, así que bueno, me imagino todos festejando, así que los que no están festejando mucho, que me parece que hay un temita ahí, River, ¿no? Con la salida de Gallardo, y quién llega, la gran incógnita. Sí, llegará, no me cabe ninguna duda, que a mí no me gusta cuando pasan estas cosas, porque cuando uno tiene que dejar un equipo, y más en Europa, el caso de Coudet, que ya está hablado y que probablemente en la semana vuelva aquí a Argentina a hacerse cargo de River, no me gusta mucho esto. Yo creo que los contratos uno los tiene que cumplir, y es un mal referente que tenemos de la gente que en Europa nos mira y nos dice, ¿cómo puede ser que yo me estoy jugando con un equipo el descenso y viene una propuesta para el técnico y el técnico se va? Estas son las cosas que a veces tenemos los argentinos, uh-huh, y que no caen bien en el mundo. La despedida de Gallardo con un triunfo 3-1 el jueves frente a un equipo de Banfield, un Gallardo que se fue triste, uh-huh, que la gente lo reconoce, y que no me cabe ninguna duda que en la cabeza del muñeco habrá seguramente una tercera vuelta a River Plate. Por lo tanto, hasta ahora el candidato máximo es Chacho Coudet, que bueno, si las tratativas se hacen y se puede concretar, en los próximos días será el nuevo técnico de River. Sí, la verdad que sí. Bueno, y Marcelo Gallardo, que decía en conferencia de prensa que igual va a seguir estando en contacto con River porque los hijos van a la escuela de River, y bueno, y después también rumores de que podría llegar en otro puesto a River. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar también de Boca y Cavani. ¿Qué pasa? Es una novela porque siempre todos los fines de semana o los encuentros antes de Boca no se sabe bien si está físicamente bien, si puede jugar, si acompaña a los compañeros. En un club serio, estas son las realidades. Yo creo que en un club serio se lo llama a Cavani y se le dice, mirá, si no jugás, yo no te puedo pagar una millonada en dólares para que vos estés acá y estés lesionado. Y creo que también tendría que salir del tema Cavani. Muchas veces pasó con Gallardo. Uh-huh. River no le iba a decir que lo echaba, pero el muñeco se dio cuenta que con el grupo no encajaba, que estaban mal las cosas y que tenía que dar un paso al costado, porque no me cabe ninguna duda que en algún momento Gallardo va a volver a River. Bueno, el caso de Cavani es decirle, da la impresión que no es un jugador activo, que está siempre lesionado, que tiene muchos problemas. Vuelvo a repetir, en un club serio se lo llama al jugador y se rescinde el contrato. No puede ser que se le pague mucha plata a un jugador que no juega. Esta es realmente la realidad, ¿no? Sí, es que además corre una moneda más que interesante, tanto en Boca como en River. Bueno, cifras
cifras que no las vemos nosotros, la realidad es esa. Para que ustedes se den cuenta, Cavani estará ganando 2 departamentos de 3 ambientes por mes. Ahí está, más miren, o menos. Miren qué numerito. Así que para tener una idea de cómo va. Me dejás antes del final un agradecimiento muy cortito, porque el jueves estuve transmitiendo por nuestra radio, la 1420, aquí en General Conesa, una radio que tiene casi 300 kilómetros de extensión en AM, realmente muy potente, en la fiesta del Potrillo en Coronel Vidal. Una fiesta espectacular. Mucha gente. Una fiesta número 1 en la edición 48, recordemos, Coronel Vidal es parte de Mar Chiquita. Mar Chiquita es, viste, antes de entrar en este caso a General Porredón, a Mar del Plata, bueno, la localidad pegada, el municipio pegado es el de Mar Chiquita. Así que a la gente, espectacular, y a muchos conjuntos, porque estuve con los Palmaé, que son los menores de los Palmera, y que me dan me dieron una entrevista ahí en el tráiler que tienen ellos, realmente espectacular, que es de los Palmera. Y bueno, esta es una primicia también para el programa. Los Palmeras como Palmera se retiran, es decir, Marcos Camino, que por supuesto Cacho Deica fue a hacer un conjunto aparte, ¿sí? Pero los Palmera como Palmera terminan y vienen los Palmera nueva generación, que son los Palmae que ascienden. Son y los estuvo hijos. Marcos Camino. Claro. El hijo Marcos Camino, que estuvo un pibe realmente macanudo, se brindó, me dice, Roberto, no se va acá. Nosotros, los Palmeras, son hinchas de Colón, tienen el tema de Colón. Me dice, no se va acá sin relatar un gol de Colón. Tuve varios problemas después de eso, porque relaté un gol de Colón que le ganaba Unión 1-0. Cuando me bajo del tráiler, medio festival estaba escuchando la radio. Me agarran los plomos de los Palmaé y también el que manejaba el micro y me dice, escúcheme, nosotros somos de Unión. Claro. Relate el partido y empátelo, no se vaya así porque no podemos irnos perdiendo 1-0. Así que bastante anecdótico todo eso. El abrazo enorme para la gente de Coronel Vidal, que vivimos una fiesta espectacular que sigue hoy con Damaris. Ayer estuvo el Bocha Lobosco y estuvo Uriel Lozano, y que tendrá mañana al chacarero cantor Carlos Ramón Fernández, que es realmente un número 1 aquí en la zona en cuanto al folclore. Muy bien, así que bueno, miren, ahí tenemos una noticia, lo de los Palmeras, así que el bombón asesino quedó asesinado ahí, pobre, porque la verdad que ya... Sí, no, pero van a es un seguir bomboncito ahora. Claro, un Sería bomboncito. Claro. Son los hijos de los Palmeras, la verdad que sí. Así que vienen haciendo un buen camino, así que son los que van a tomar seguramente ahí la posta. Así que bueno, para disfrutar de la cumbia santafesina. Así que los descendientes, claro, justamente, la verdad, los descendientes. Eso es como ustedes, me parece que ustedes hicieron punta. Exacto, ahí está. Así que muy bien. Bueno, Roberto La Rosa, la semana que viene más deporte. Por supuesto que sí, un beso grande para Cacho, que se está recuperando, y bueno, que dentro de poquito seguramente lo vamos a tener. Chicas, un beso grande, el saludo para todos ustedes y buena semana para todos. Muchas gracias, igualmente, hasta el sábado que viene. Ahí estaba Roberto La Rosa con todo el deporte argentino, así que muy bien. Amigos, antes de finalizar, saludos también para Néstor Seijas, papá cuando hizo la entrada anterior, saludos para Néstor Seijas, para Franco Bañato, Andrea, toda la familia también que estuvieron más que presentes. La realidad es esa, bueno, fue una semana movidita, como habrán notado, la verdad. Así que, y recuerden que, bueno, el ganador del día de hoy de las 2 entradas para Sangre Gitana, Emanuel Muiño, sí, participó vía Instagram, así que bueno, después vamos a estar subiendo la ganadora de la semana pasada, el ganador de hoy en las redes sociales. Nos quedó Ernesto Arriaga, la semana que viene vamos a darle el tiempo que corresponde, así que por hoy nos vamos a ir despidiendo de a poco, con el paso doble final de Carles Romero, con La Muralla, Belén, Dipsa, hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, dimos que hablar, con la realeza hoy, Por supuesto. Madre mía. Así que bueno, Beto, desde los estudios centrales, muchas gracias. Quien les habla, Mili Dipsa. Nos reencontramos la semana que viene, dentro de 7 días, en otro programa más de El Sol de Nuestra España. Ahora sí, me despido. Chau.